Es así, clase de historia nos toca hoy, pues vamos a hablar sobre la presidencia de los Estados Unidos. Nadie sabe quién va a ganar las elecciones, si Donald Trump o Joe Biden. Lo único cierto que se sabe es que Estados Unidos va a tener al presidente más viejo en la historia. Esto es porque Donald Trump tiene 74 años y Joe Biden va a tener 78. Eso los convierte a los dos, potencialmente quien gane en cualquiera de los dos presidentes. Mucho se ha hablado sobre qué pasa con los problemas de salud. Es notorio que Donald Trump pues, nunca ha eh, señalado sus informes de salud. Joe Biden también ha sido un poco precario en cuanto a eso. Ayer incluso en el debate vicepresidencial se le hizo a los dos candidatos, tanto Kamala Harris como Mike Pence, la pregunta. Han hablado con su partner en el ticket de tener una incapacidad, si usted asumiría, ninguno dio una respuesta contundente. Ahora, ¿por qué tiene que ver esto con clase de historia? ¿Ha pasado en alguna ocasión que un presidente en ejercicio se haya enfermado o haya muerto? ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Cómo tratamos? ¿Y por qué es importante que los presidentes tengan la información sobre la salud dispuesta al público o si eso sería un derecho a la privacidad, una violación? Con nosotros está la doctora María Isabel Puerta, ella es venezolana, profesora de Ciencia Política en el Valencia College en Orlando, tiene una licenciatura en Ciencia Política, maestría en Ciencia Política de Administración Pública y doctorado en Ciencias Sociales, así que más experta en este tema no puede ser. Doctora, la saludamos, Doctora, ¿cómo está buenas todo? tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludar. Es interesante, sin duda, el planteamiento de, bueno, de cuántos presidentes norteamericanos han estado padeciendo de alguna enfermedad y de cómo afecta sin duda alguna el mundo, siendo ellos la primera potencia mundial, aún todavía. Bienvenida, Sí, profesora. muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que es interesante y debo aclarar que aun cuando no soy historiadora, el tema nos interesa desde el punto de vista politológico por las repercusiones que tiene cuando un presidente de los Estados Unidos se enferma, ¿no? Y sí, históricamente podemos ir inclusive desde George Washington, que tuvo problemas, tuvo que pasar por una cirugía porque tenía un tumor en una pierna, ¿no? Ujú. Y ha habido presidentes que se han muerto eh, durante el ejercicio, pero quizás vamos a traerlo más hacia el siglo pasado, ¿no? El propio Kennedy sufrió muchísimo, De la pero yo creo espalda. que ese es quizás el asunto que nos interesa, sobre todo por lo que está pasando en la actualidad, el secretismo versus el derecho que tienen los ciudadanos de saber qué pasa con su presidente. Porque, por ejemplo, Roosevelt eh, pasó por el polio, le Polio. dio polio, ¿verdad? Ujú. Y Y la aún gente no cuando era sabía que estaba en silla de inevitable, ruedas. exacto, aún cuando era inevitable, ¿verdad? El asunto de su enfermedad, él fue muy celoso porque en esa época no había quizás la persecución de los medios y los recursos que tienen los medios para captar imágenes. Y sin embargo, Roosevelt había órdenes para que el servicio secreto evitara cualquier posibilidad de un fotógrafo de captar la imagen de él en silla de rueda o caminando con dificultad, no tanto de silla de rueda hay Ujú. muchas imágenes, pero caminando. Yo no he visto imágenes de él caminando, aparentemente usaba unos Sí. como unos soportes y se apoyaba Ujú. en un bastón, entonces no le gustaba que le tomaran fotos así, porque esto tiene que ver con poder. En realidad el metamensaje ahí es el poder. Y Claro, nosotros no podemos ver un hombre poderoso en esas circunstancias. a eso Entonces, por iba. eso eran tan celosos. Caramba, esto del secretismo, o sea, se ha mantenido, ha crecido en el tiempo cada vez con respecto a la salud de los presidentes o de los grandes líderes del mundo. Cada vez más crece el secretismo y Sí. cómo es la relación directa entre informar lo que es sobre la salud de estos mandatarios y la estabilidad o inestabilidad de un país. Claro, el secretismo aumenta porque hay más facilidad para los medios captar las imágenes que ellos quieren ocultar. Porque fíjense ustedes lo que decía el doctor que está atendiendo el presidente Trump, que de acuerdo con la ley IPA él no puede divulgar mayor información.
Ujú. La representante Donna Shalala, que fue coautora de esa ley, dice eso es mentira. Usted puede divulgar en la medida en que el paciente, en este caso, del permiso. Y yo escuchaba en estos días a Nicole Wallace, que fue una de las jefes de prensa de George Bush, George W. Bush. Ella decía, nosotros discutimos mucho hasta qué punto podíamos divulgar la información de cuando el presidente tuvo creo que fue una colonoscopia que se hizo, ni siquiera fue una cirugía. Y él quiso ser muy transparente y decirlo, ajá, este fue el procedimiento, estos fueron los resultados y aquí está, listo, cerrado el tema. Pero es un asunto de la transparencia, se pide no porque se quiera por un asunto de morbosidad ni nada, sino que es importante saber, por ejemplo, para evitar lo que pasó cuando Eisenhower, que no había forma y que eso fue lo que permitió sentar las bases para Claro. la enmienda 25, ¿no? Para evitar esto, porque había un vacío de qué hacemos si el presidente falta, cómo cubrimos eso, cómo lo llenamos que no sea traumático, porque yo creo que lo más grave que está pasando ahorita es que si el presidente no le transfiere poder a Pence y llegar a Dios no lo quiera pasarle algo, va a haber un vacío. Y la gran preocupación que hay no es tanto a nivel doméstico. Creo que también es muy importante entender que desde el punto de vista de la agenda exterior de los Estados Unidos, saber quién es el presidente y dónde está el poder es importante. Entonces, por eso se hace tanto énfasis en que sea transparente, pero sí, si él no quiere divulgarlo. Y tan importante es que, fíjate, cuando Trump anuncia que padece de coronavirus, como el comportamiento de los mercados internacionales, ¿cómo fue? Bajó. Inmediato. Y te hago la pregunta, porque mientras estabas hablando, estaba también pensando en nuestra situación nacional, y pongo el ejemplo de Hugo Chávez. Hugo Chávez gana la presidencia en octubre y su toma de posesión es el 5 de enero. No, a nosotros no nos dijeron la gravedad de su enfermedad nunca fue informada, y de hecho el debate estaba en si él podía tomar posesión el 5 de enero o no. El Tribunal Supremo de Justicia dice que no hay vacío de poder, Chávez continúa y pues fallece en marzo. ¿Es un derecho de privacidad de la persona que es presidente el ocultar esa información? ¿O los ciudadanos, y en este caso pues los Estados Unidos, tomé este ejemplo de Venezuela para ilustrarlo, pero los estadounidenses tienen que saber sobre el estado de salud de sus dos candidatos? Claro, y esa fue la situación que se presentó con Eisenhower. ¿Por qué? Porque él estaba mal, tenía problemas cardíacos, pero él no quería que se supiera qué tan mal estaba. ¿Por qué? Porque él quería ir a un segundo a la reelección. Entonces, por eso él mantuvo eso todo bien cerrado. Sí, exacto. Y fue el mismo caso de Chávez. Si nosotros hubiésemos sabido la gravedad de la situación de Chávez, es posible que su candidatura no es que hubiese perdido, pero sí la gente hubiese preferido a alguien que pudiera pues haberle dado continuidad a su proyecto político, que en realidad pasó. Pero ¿a través de qué? A través de la violación de la Constitución, es decir, hay una serie de circunstancias que hacen diferente la situación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos la Constitución es muy clara. Claro. Hay un procedimiento. Sí, y por eso es que entonces se busca esconder. Sí, estamos ya cerrando, pero me gustaría que nos informara. El secretismo es una forma de violentar la ley de los países, porque debe haber una ley que indica que un presidente se debe a sus ciudadanos, porque fue elegido por el pueblo, por la vía del voto directo, secreto, todo lo que ya sabemos. Esto podría ser una violación si no cumples con tu objetivo, de lo que preguntaba Toto anteriormente. O sea, ¿por qué no dices la verdad si sabes que hay una situación compleja y esto pues te permitiría ser un poquito más holgado y cumplir más con las normas y las leyes establecidas? Bueno, en el caso de Estados Unidos no hay nada que lo obligue, ni siquiera con el tema de los taxes, de los impuestos. No, nadie los obliga, es un tema de compromiso con el electorado y de respeto por la gente, por la democracia y las instituciones, pero realmente que los obligue a ser transparentes, no. Lo estamos viendo, no, nadie los obliga. De hecho, acaba de salir una noticia del presidente que él obligó a quienes lo trataron en una visita muy secreta al mismo hospital donde estuvo recluido, de no divulgar absolutamente nada sobre eso. Eso fue en diciembre del año pasado. Fíjate. No sabemos qué fue hacer el presidente allá. Una pregunta teórica de ganar cualquiera de los dos, Biden o Trump, y morir
entre el 3 de noviembre y el 20 de enero, que es cuando los presidentes toman posesión. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, ahí yo creo, si ya la elección, lo que pasa es que aquí la elección se da el 3 de noviembre, Ajá. pero realmente el colegio electoral se reúne en diciembre. Claro, pero dice algo la Y Constitución, ¿qué pasa cuando si ya está electo y toma posesión? no estoy segura Ok, si eso tiene que pasar por una revisión, porque ya la elección, es decir, para mí el momento de la elección no es la elección, tiene que ujú, ser cuando el colegio electoral se reúna. la Y confirmación. no estoy segura, no recuerdo si hay un lapso por ejemplo, si ocurre antes de que el colegio electoral, porque eso tiene que estar como firmado, sellado, todo eso. Si eso pasa antes de que el colegio electoral se reúna, no sé, tendría que revisar porque ni siquiera creo que es la constitución. Mm, Pero si es después, porque pasó con un presidente que murió a los 34 días y el vicepresidente asumió y prácticamente hizo todo el periodo de 4 años. fíjate. Ok, bueno. Pero no recuerdo eso exactamente, tendría que buscarlo. Es una muy buena Ah, pregunta. muchas Estaremos gracias, muy doctora. pendientes entonces. Pero muchísimas gracias por Seguro. aclararnos todas estas dudas. ¿Puede o Gracias, no? gracias a ustedes. La doctora María Isabel Puerta, ella es profesora de Ciencia Política en el Valencia College en Orlando. ¿Tienen los presidentes el derecho de reservarse sus problemas de salud o debería ser un hecho público y notorio para todos los ciudadanos que dependen de un hombre o de una mujer para que lo lidere mientras su periodo es electo? Eso fue nuestra clase de historia. Gracias, doctora. Feliz tarde. Vamos Hasta a la luego. Gracias a ustedes. Feliz tarde.